Canta, buen cristiano, dulce será cantar. Haz el camino llano, libra el pesar. Canta en las noches tristes, canta en el sol. La lección de hoy se titula El concepto más elevado del servicio. Hoy terminamos de hablar de esta serie de sermones que hemos venido hablando acerca del servicio. Este año nosotros hemos querido plantar en ustedes 4 principios fundamentales, que si los entendemos y nos apropiamos de ellos van a ser la base de nuestra vida cristiana y de nuestra iglesia. Este año comenzamos hablando de la comunión los unos con los otros, porque entendemos que esa es la base de nuestra relación con Dios y de nuestra relación como iglesia, la comunión. Luego estuvimos hablando sobre la adoración, ¿se recuerdan? Estuvimos hablando mucho sobre cómo adorar, qué es lo que Dios espera de nuestra adoración. Este tiempo atrás, estos meses, hemos estado hablando sobre el servicio. Hoy terminamos de hablar sobre el servicio. Y quise terminar hablando del servicio, ofreciéndoles a ustedes el significado real del servicio, el significado real que tiene el servicio en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver cómo ese significado del servicio es un significado sumamente elevado. A veces se percibe como imposible de lograr. Vamos a verlo. Yo quiero que me acompañen ustedes a hacer una lectura allí en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, verso 16. Quiero que usted se tome el tiempo para leer. Por favor, si hay alguien ahí cerca de usted que no tiene Biblia, préstele una, por favor. Si no, pues aquí hay también Nuevo Testamento, si alguien quiere alguno. Dice, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 16, dice así. Voy a leer la Nueva Versión Internacional, dice así: conocemos lo que es el amor verdadero. Oiga lo que dice ese texto. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. Y por eso conocemos el amor verdadero, dice Juan. Por una sola razón. Porque Dios entregó su vida por nosotros. Ahora dice, de manera que nosotros también tenemos que entregar la vida por nuestros hermanos. Y para mí, en este texto, entre líneas, se esconde el verdadero significado del servicio. ¿Por qué razón? Yo le voy a explicar por qué yo creo que aquí se esconde el verdadero significado del servicio. La palabra más importante en ese versículo, y se repite 2 veces, es la entrega. Y el servicio o servir a los demás es entregar o entregarnos a ellos. Eso es el servicio. Entregarse usted a otra persona, eso es servir. Entregar lo que usted tiene a otra persona, a eso le llamamos nosotros servir. Entonces, cuando nosotros pensamos en ofrecer un servicio, pensamos en una entrega, en algo que nosotros le vamos a dar a otra persona, ya sea nuestro tiempo. El hecho de que nos sentemos con alguien a escucharlo, le estamos ofrendando nuestro tiempo, le estamos dando un servicio. Cuando nos tomamos el tiempo de llevarle algo a alguien, le estamos ofrendando algo, le estamos dando tiempo, le estamos dando un producto, le estamos dando una ayuda, estamos entregando. Entonces la idea del servicio reside allí en la entrega que nosotros hacemos de algo de nosotros a otra persona. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto.
Porque para Juan, aquí es donde se entiende el amor. Porque el amor tiene significado cuando de por medio está la entrega. El significado que Dios tiene por nosotros cobra significado. El amor que Dios tiene, el servicio que Dios hizo por nosotros, cobra significado por la entrega que Él hizo para nosotros. ¿Y qué fue lo que Jesús nos entregó a nosotros? Su vida. Entonces, para Juan, el amar a otra persona tiene significado solo si está de por medio la entrega. Y Juan lleva al límite esta entrega diciendo que de la misma manera que Jesús se entregó por nosotros, nosotros también tenemos que entregar ¿el qué? La vida por nuestros hermanos. Entonces, servir a los demás, servirnos los unos a los otros, implica una entrega. Ya sea que entreguemos algo que nosotros tenemos a los demás, o ya sea que nos entreguemos a nosotros mismos para los demás. Cuando nosotros hacemos eso, podemos decir que estamos sirviendo. ¿Me estoy dando a entender? Cuando nosotros hacemos eso, podemos decir que estamos sirviendo porque estamos entregando algo de nosotros o nos estamos entregando nosotros mismos para la otra persona. Entonces ahí es donde comenzamos a entender lo que es el servicio. Y vamos a comenzar a profundizar en esta idea que Juan nos está presentando sobre la entrega. Sobre cómo nosotros debemos mostrarnos el amor los unos con los otros, presentándonos de esa manera hacia los demás, entregándonos hacia los demás o entregando algo de nosotros a los demás. Y a eso es lo que se le conoce como, entonces, servicio. Este pasaje nos enseña, oiga bien, que el servicio es un acto que proviene del amor puro. El servicio es un acto que proviene del amor puro y consiste, oiga bien, en la capacidad que tiene el individuo que sirve de despojarse de sí mismo o despojarse de algo que tiene para entregarlo a los demás. Entonces, preste atención a este concepto. Porque nosotros no servimos cuando no estamos dispuestos a despojarnos de nosotros mismos, a despojarnos de algo que nosotros tenemos para entregarlo a alguien más. ¿Me explico? Nosotros no servimos cuando no estamos dispuestos a despojarnos de nosotros o a despojarnos de algo que tenemos nosotros para dárselo a los demás. Entonces, cuando no estamos dispuestos a hacer eso, no servimos. Nos detenemos a servir porque no estamos dispuestos a entregarnos a nosotros por otra persona. Y justamente Jesús viene a servirnos a nosotros porque se entrega por nosotros. Porque entrega algo valioso que Él tiene para nosotros. ¿Qué era lo que Jesús tenía para nosotros? Su sangre, su vida. ¿Y qué es lo que hace Jesús con su sangre? La entrega. Se despoja de su vida y la entrega por nosotros. Y en ese momento podemos decir que Jesús nos está sirviendo. Porque nos está entregando algo que Él tiene o se está entregando Él mismo por nosotros. Entonces, nosotros no podemos servir a los demás cuando no estamos dispuestos a despojarnos de nosotros mismos o a despojarnos de algo que nosotros poseemos para darlo a los demás. Este concepto es bien interesante acerca del servicio porque Jesús lo enseña en varias ocasiones. Y yo le voy a mostrar alguna de ellas. ¿Se recuerdan cuando Jesús en la cátedra del Sermón del Monte dijo las siguientes palabras? Si alguno le pide a usted la capa, ¿qué dijo Jesús? Dele también la túnica. Eso es lo que dijo Jesús. Si alguno le pide la capa, dele también la túnica. Es decir, dice Jesús, en su corazón siempre debe estar la disposición de entregar algo de usted a la otra persona. ¿Sí? Y nosotros, cuando no estamos dispuestos a entregar algo de nosotros a esa persona, no le podemos servir.
¿Se recuerdan que en esa misma enseñanza Jesús dijo, si alguno le pide a usted llevar una carga por una milla, ¿qué dijo Jesús? Vaya con él 2. ¿Se da cuenta que Jesús está apuntando hacia esa disposición que nosotros tenemos de hacer un sacrificio por la otra persona? Si usted no está dispuesto a hacer un sacrificio por alguien o por otra persona, usted no le puede servir. Porque el servicio va a exigir de usted que se despoje a sí mismo o que se despoje de algo que usted tiene para dárselo a esa persona. Por eso Jesús dice estas enseñanzas. ¿Se acuerda que dice también, si alguno les pide llevar una carga por una milla, vayan con él 2. Y dice, al que les pida, denle, y al que quiera tomar de ustedes prestado, no se lo rehúsen, dice Jesús, sino que estén siempre dispuestos a servir a los demás. Entonces, el servicio es esa disposición que nosotros tenemos de entregarnos a nosotros por alguien más, o de entregar algo que nosotros tenemos por ese alguien. ¿Me estoy dando a entender? Y Jesús está apuntando siempre a esa disposición en cada una de sus enseñanzas. De manera que el significado más elevado del servicio es un juego entre estas 2 palabras. El despojo y la entrega. Para entregar algo a una persona, yo tengo que estar primero dispuesto ¿a qué? ¿A qué? A despojarme. Si yo no me despojo primero de mí mismo o de eso que tengo que le sirve a la otra persona, no voy a poder entregárselo. ¿Me explico? Porque en lugar de servir o de entregarlo, lo voy a acumular. ¿Me explico? Eso pasa, por ejemplo, con las riquezas. Eso pasa, por ejemplo, con el dinero. Usted viene a la iglesia y sabe que su hermano está pasando necesidad, y usted sabe que tiene la posibilidad de atender la necesidad de ese hermano, pero como usted no está dispuesto a despojarse de usted mismo, ni a despojarse de lo que usted tiene, entonces no le sirve. Entonces hace lo que dice Santiago, le da una palmada en la espalda y le dice, ve, voy a estar orando por ti para que el Señor te provea. ¿Me explico? Porque usted no está dispuesto a soltar eso que tiene. Y como no está dispuesto a despojarse de eso que tiene por el otro, entonces no está dispuesto a servirle. Porque el servicio es un juego entre el despojo y la entrega. Yo me despojo, yo entrego. Yo me deshago de esto y entonces estoy dispuesto a entregar esto. Pero yo no puedo entregar sin antes haberme despojado de mí mismo o despojado de lo que yo tengo. Y lo voy a explicar más en detalle. Oiga bien, el que sirve tiene que estar dispuesto en primer lugar a despojarse. ¿Sí? El que sirve tiene que estar dispuesto en primer lugar a despojarse de algo. Si no existe, oiga bien, si no existe esa disposición de despojarse de algo, entonces la entrega traerá dolor. ¿Sí? Porque puede ser que usted, aunque no estaba dispuesto a despojarse de usted mismo o a despojarse de eso que tiene, se lo haya entregado. Pero ¿qué va a pasar en su corazón? ¿Qué va a pasar en su corazón? Va a haber dolor, va a haber sufrimiento. ¿Sí? Va a haber dolor, va a haber sufrimiento, porque después usted va a estar diciendo, mejor me hubiera gastado este dinero en otra cosa. A lo mejor ni me lo va a agradecer. A lo mejor de aquí en un par de días ni siquiera se acuerde que se lo di. Entonces, ¿cómo se llama eso? Se llama dolor. ¿Para qué eché esos 5 pesos en la ofrenda? Ya vi que todos echaron bastante, mejor no hubiera echado. ¿Cómo se llama eso? Se llama dolor. ¿Y de dónde viene ese dolor? ¿De dónde viene ese sufrimiento? De que usted no estuvo dispuesto a ¿qué? A despojarse.
Usted no ha soltado, usted no ha despojado. Entonces, como no ha soltado, no ha despojado, entonces no estaba preparado ¿para qué? Para entregar, para servir. Entonces, como no estamos preparados para servir, la entrega se termina convirtiendo en un dolor. Oiga esta idea. Cuando las personas dan o cuando las personas sirven sin la disposición, oiga bien, sin la disposición de despojarse, sufren. ¿Sí? Cuando las personas dan o las personas sirven sin la disposición de despojarse de sí mismos o despojarse de lo que tienen, terminan sufriendo. ¿Sí? Porque estamos dándole a la otra persona algo que no queríamos darle. ¿Se imagina usted si este sentimiento hubiese estado en el corazón de Jesús cuando se entregó por nosotros? Si Él hubiese ofrendado su vida sin querer darla. Si Él hubiese entregado su sangre sin querer entregárnosla. Jesús hubiera sufrido. Pero ¿sabe por qué la palabra de Dios dice que Jesús fue como mudo, como cordero mudo llevado al matadero? ¿Sabe por qué fue así Jesús? Que no abrió su boca y fue llevado al matadero. ¿Sabe por qué no abrió su boca? Porque iba contento a entregarse por usted. ¿Está entendiendo eso? Porque Jesús iba contento a entregarse por usted. ¿Sabe? Porque Él ya se había, ya lo vamos a ver, porque Él ya se había despojado de sí mismo y ya se había despojado de eso que Él sabía que tenía, que nos servía a nosotros. Entonces estuvo dispuesto a entregarse. Y nosotros aprovechamos esa entrega y ahora somos salvos. Pero por eso Jesús no abrió su boca cuando fue llevado al matadero. Porque ya se había despojado de sí mismo y se había despojado de lo que tenía. Entonces, el que da o sirve sin la disposición de despojarse, sufre. Entonces, el que sirve, oiga bien, tiene que estar en primer lugar dispuesto a despojarse incluso de sí mismo. Y se lo voy a mostrar. En otra de las enseñanzas del Sermón del Monte, Jesús dijo lo siguiente, y yo sé que ustedes lo conocen. Oyeron que fue dicho, dijo Jesús, amarán a su prójimo y aborrecerán a su enemigo, dijo Jesús. Pero yo os digo, dijo Cristo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que les aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Y aquí es donde viene lo duro. ¿Sabe por qué? Porque para lograr hacer eso, usted tiene que hacer una sola cosa. ¿Cuál cree que tiene que hacer? Despojarse. ¿Despojarse de qué? Bueno, despojarse de su orgullo. Despojarse de su resentimiento. Despojarse de esa sed de justicia que usted tiene hacia la otra persona. Entonces, si usted no está dispuesto a despojarse de eso, ¿cómo le va a servir a su enemigo? ¿Cómo va a orar por los que le maldicen? ¿Cómo le va a hacer el bien o le va a servir al que le hace mal? Por esa razón, usted dice, no puedo. El Señor sabe que no puedo. ¿Sí? No es que no pueda, es que no quiere despojarse. Como no quiere despojarse de su orgullo, de su resentimiento, de esos recuerdos que tiene ahí en su cabecita, en su corazón, bien arraigados, como no quiere despojarse de eso y no quiere entregarlo, entonces no puede servir. Y aquí es donde Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, eso es una demanda que no todos estamos dispuestos a cumplir. Y por eso las iglesias están así. Porque quiere la gente seguir a Jesús sin despojarse a sí mismos.
Y tenemos gente en las iglesias diciendo que sirven a Jesús, pero siguen odiando a su prójimo. Y eso no es así. Entonces dice Jesús, o Jesús nos enseña, el servicio es esa disposición, parte de esa disposición que yo tengo, en primer lugar, de despojarme de mí mismo. Yo no le puedo servir a otra persona si no estoy dispuesto a despojarme de mí mismo. Y usted no me va a dejar mentir. A veces por eso no servimos a las personas. Porque sentimos miedo, porque sentimos orgullo, porque sentimos pereza, ¿sí? Porque sentimos vergüenza. Por eso no estamos dispuestos a servirle a otros, o por eso a veces no le servimos a los demás, por estas causas. ¿Por qué? Porque no se ha despojado de usted mismo. Despójese de su orgullo, despójese de su vergüenza, despójese de su pena, despójese de su temor, despójese de sus recuerdos dañinos, basura que usted tiene ahí en su corazón. Despójese de eso y entonces va a poder servir. Entonces, el servicio se basa en primer lugar bajo este principio, en este principio del despojo. Yo no puedo servir a otros si no estoy dispuesto a despojarme a mí mismo, ni despojarme de algo que tengo. Porque si sirvo a otros sin estar dispuesto a despojarme de mí mismo o despojarme de lo que tengo, voy a sufrir. Voy a sufrir. ¿Sabe por qué? Porque estoy sirviendo a los demás esperando algo. Y entonces usted se cansa. Toda la vida estoy sirviendo, estoy dando, estoy luchando, estoy trabajando por los demás. ¿Y qué recibo? ¿Y qué recibo? Hermano, en mi experiencia se lo digo, usted no va a recibir nada. Incluso es posible que por su servicio se convierta en enemigo de otros. Usted no va a recibir nada. Porque cuando nosotros servimos bajo esta idea del despojo, nosotros no servimos para esperar un bien propio. Porque entonces no se está despojando de usted mismo. ¿Me explico? Si usted está sirviendo, está ayudando a otros porque cree que esas personas le van a devolver lo que usted está dando, entonces no está sirviendo porque no se ha despojado ¿de qué? De usted mismo, porque está esperando un bien propio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando servimos sin habernos despojado de nosotros mismos o sin habernos despojado de eso que tenemos, terminamos sufriendo porque la gente no nos va a agradecer lo que nosotros hacemos. Pero como no servimos para recibir un bien, ¿sí? Pero como no servimos por nosotros mismos, pero como no servimos con dolor, entonces no nos afecta que los demás no reconozcan lo que hacemos. Entonces Jesús dijo que nosotros debemos estar dispuestos a servir, pero para servir tenemos que aprender a despojarnos de nosotros mismos. Ahora bien, aquí viene el segundo concepto más elevado, aparte del despojarnos de nosotros mismos o de lo que poseemos para servir a los demás, viene el segundo concepto más elevado del servicio. Servir, oiga bien, servir desde esta perspectiva implica también, oiga bien, dejar, abandonar o despojarnos, como lo hemos dicho, de nuestra posición. Servir a los demás implica despojarnos de nuestra posición, abandonar nuestra posición de arriba para venir abajo. ¿Entendió usted eso? Cuando nosotros pensamos en servir, no solamente debemos pensar en que tenemos que despojarnos a nosotros mismos, despojarnos de eso que tenemos, sino también despojarnos de nuestra posición. Salir de nuestra posición de arriba para venir
a una posición, ¿a dónde? Abajo. Y por eso mucha gente no está dispuesta a servir. Porque ¿sabe lo que significa dejar esa posición de arriba y venir y tomar una posición de abajo? ¿Sabe lo que significa? Significa humillación. ¿Y a quién aquí le gusta ser humillado? Levante la mano al que le gusta ser humillado. Levante la mano el que no tiene problema con ser humillado. Entonces, servir a los demás implica despojarnos, deshacernos de esa posición y tomar una posición inferior. ¿Sí? Significa que usted debe dejar esa posición de jefe, esa posición de señor, para tomar una posición de ¿qué? De siervo, de servidor. Oiga bien, esto lo podemos corroborar en el ejemplo de Jesús. Ya ustedes se lo imaginan. El Evangelio de Marcos nos dice, oiga bien, el Hijo del Hombre no vino ¿para qué? ¿Para qué? Para ser servido. Le pregunto, ¿tiene la posición, Jesús tiene el derecho de ser servido, sí o no? Pero para sorpresa nuestra, Él no vino ¿para qué? Para ser servido. Él vino ¿para qué? Para servir. ¿Notó usted que Jesús dejó esa posición de arriba y adoptó una posición de ¿dónde? De abajo. ¿Para qué? Para servir. ¿Notó usted eso? Entonces, para servir, nosotros primero debemos estar dispuestos a despojarnos de nosotros mismos, a despojar de lo que tenemos, ¿sí? A despojar de eso que tenemos y que le sirve a los demás. Y en tercer lugar, tenemos que estar dispuestos a dejar esa posición de arriba y tomar una posición ¿de dónde? De abajo. Y eso, como implica humillación, a nosotros no nos gusta. Entonces servimos a los demás, no como servirle a alguien mayor, sino que servimos a los demás por lástima. Y eso no es lo que Pablo dice. Pablo dice, ninguno de ustedes se tenga o se crea superior a los demás, sino dice, estimen a todos los demás superiores a ustedes mismos. ¿Entendió eso? Cuando nosotros no estamos dispuestos a abandonar esa postura de arriba y tomar una postura de abajo, entonces servimos de arriba para abajo. ¿Y sabe cómo se llama eso? Se llama lástima. Porque el amo solo va a servir a su siervo cuando se apiade de él, cuando sienta lástima. Y esa no es la postura de Jesús. Jesús no nos sirve de arriba para abajo. Jesús tuvo que adoptar una posición de abajo para servir ¿a dónde? Si no me lo cree, contésteme esta pregunta. ¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde nació usted? ¿Notó la posición que tomó Jesús? Todos los que estamos aquí nacimos mejor que Jesús. Todos aquí nacimos mejor que Jesús. A mí me robaron del hospital. Mi mamá no tenía pisto para pagarle y me sacó entre las cobijas del hospital. Pero nací en una cama. ¿Y Jesús sabe dónde nació? En un pesebre. Él tomó la posición más inferior del ser humano, ¿sabe para qué? Para comenzar a servir desde ahí. Y esa posición fue la que a él le convirtió ¿en qué? En un señor.
Por eso Jesús le dijo a sus discípulos cuando murmuraban los unos a los otros: dinos, ¿a dónde estaremos cuando te manifiestes en tu gloria? Uno estará, ¿quién estará a tu izquierda y quién estará a tu derecha? ¿Y qué dijo Jesús? No. Si alguno de ustedes quiere ser grande en el reino de los cielos, tiene que convertirse en el servidor de todos sus hermanos. Tiene que dejar esa postura de arriba y comenzar ¿a dónde? ¿A dónde? En la humillación. Y este es el concepto que menos nos gusta del servicio, porque implica una humillación. Entonces dice Marcos: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y entregar. ¿Notó usted eso? Y entregar su vida en rescate por muchos. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Se despojó de sí mismo, ¿sí? Se despojó de lo que él tenía, se cayó de esa posición o se bajó de esa posición de gloria, se hizo pobre, más pobre que nosotros, y entonces entregó lo que él tenía, el rescate por todos nosotros. Por eso sigue diciendo la afirmación de Pablo. Dice Pablo, Filipenses capítulo 2, verso 6, el cual, teniendo la forma de Dios, oiga, se despojó. ¿Qué dice Pablo? Se despojó a sí mismo. ¿Sí? Se despojó a sí mismo, adoptando, dice Pablo, la posición de un siervo. Y se hizo semejante a los hombres, semejante a nosotros. Ahora, vea lo que dice el versículo 5. ¿Cómo dice el versículo 5? Haya en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, imiten lo que Jesús ha hecho por ustedes. Lo mismo dijo Juan en el versículo que leímos al principio. Así como Cristo se entregó por nosotros, entregó su vida por nosotros, así ustedes también tienen que entregar la vida por sus hermanos. Y ahora Pablo dice, este mismo sentir haya también en ustedes. ¿Cuál sentir? Despójense de ustedes mismos. Despójense de lo que tienen, quítenle el amor a lo que tienen y bájense de esa postura de arriba y vengan a estar abajo. Y desde esa postura, entonces imiten lo que hizo Jesús. Sirvan a sus hermanos. Porque desde allí, desde esa postura de abajo, el Señor lo va a levantar y lo va a poner en el primer lugar. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús? Los soberbios serán, ¿qué dijo el Señor? Resistidos. Y los humildes serán, ¿qué dijo Jesús? Usted va a pasar de estar en esa postura de abajo para estar ¿a dónde? Para estar arriba. Pero ese regalo no le compete a usted. Ese regalo viene de arriba. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, ustedes se preocupan por estar siempre en los primeros lugares. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando vayan a una fiesta, no se sienten en los primeros lugares. Porque no vaya a ser que llegue el dueño de la fiesta y le diga, este lugar ya está reservado para otro. Mejor, dijo Cristo, siéntense en los últimos lugares, para que el dueño de la fiesta diga, ven, que tenemos un lugar reservado para ti. Adelante. ¿Me entendió eso? ¿Entendió eso Jesús? Entonces, esa es la enseñanza de Jesús. Para que usted tenga gloria y tenga un lugar bueno, hermoso, maravilloso en el día del Señor, usted tiene que ahora tener un lugar inferior. Pero desde arriba, lo que va a pasar con usted es que va a ser destronado. Así dijo Cristo Jesús, vi caer al ángel de luz del cielo por su orgullo.
Asimismo, dijo Jesús, veré a caer a muchos de ustedes. Porque esa no es la enseñanza de Jesús. Entonces, el ejemplo de Jesús es que Él se despoja a sí mismo, se hace siervo, toma esa posición de abajo y comienza entonces a servirlo. ¿Pueden ustedes ver cómo Jesús deja esa posición de arriba y toma esa posición de abajo para servir? ¿Pueden verlo ustedes? Espero que sí. Entonces, para servir debemos estar dispuestos a hacer lo que hizo Jesús. Dejar nuestra posición de arriba para venir a nuestra posición de abajo. Esto desde luego implica una humillación. Y veamos un ejemplo más claro de Jesús. Vaya conmigo por favor al Evangelio de Juan capítulo 13. Veamos un ejemplo concreto en el ministerio de Jesús. Porque este es el testimonio que los discípulos dan sobre Jesús. Ahora veamos un ejemplo concreto en el ministerio de Jesús de esto que estamos diciendo. Vaya al Evangelio capítulo 13. Evangelio capítulo 13, verso 1 en adelante. Dice así: se acercaba la fiesta de la Pascua, dice esta versión. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos, oiga bien, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Amó a los suyos. Ya vio que el amor está implícito, esa es la base del servicio. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta ¿dónde dice? Los amó hasta el fin. Dice el versículo 2: luego, a la hora de la cena, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Y esta parte es muy valiosa. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Jesús estaba convencido de su posición ¿de qué? De autoridad. Porque Él sabía que el Padre le había dado el dominio sobre todas las cosas. Ahora mire, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura y luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Es increíble, hermano. Jesús, convencido de la autoridad que el Padre le ha dado, pero movido por el amor que tiene por los suyos, se sienta, toma una toalla, se la ciñe, toma un jarro con agua y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Notó cómo Jesús en un instante dejó esa posición de arriba para venir a estar abajo? ¿Se fijó? ¿Se fijó en eso? ¿Estaría usted dispuesto a lavarle los pies a sus hermanos? Por las razones que sean. ¿Estaría dispuesto usted a hacerlo? A ceñirse también esa toalla y sentarse frente a sus hermanos y lavarle los pies. Pero Jesús lo hizo. No sé si usted lo haría, pero Jesús lo hizo. Entonces Jesús sale de esa posición de arriba y se pone en esa posición de abajo y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Ojo, ojo, porque entre los discípulos a los que Jesús les está sirviendo desde abajo, ahí está el que lo va a traicionar. Le hice la pregunta a usted: ¿estaría dispuesto a lavarle los pies a sus hermanos? Lo dudó. Ahora le pregunto: ¿estaría dispuesto usted a lavarle los pies a quien le ha hecho tanto daño? ¿Estaría dispuesto usted a lavarle los pies a quien lo ha traicionado?
¿Estaría dispuesto usted a lavarle los pies a quien ha hablado mal de usted, lo ha herido a la espalda, lo ha lastimado? No estoy convencido si usted lo haría, pero sí estoy convencido que Jesús lo hizo. Sabiendo que Judas estaba ahí, que lo iba a traicionar, el Señor se ciñó esa toalla en su cintura y comenzó a lavarle los pies. Este es un acto, para mí, uno de los actos más revolucionarios de Jesús. Porque si para usted cree que esto es revolucionario, imagínese para aquel tiempo, donde los amos y los esclavos están a la orden del día. Esa es la cultura. Nosotros no tenemos esclavos en nuestra casa. Eso pasó hace más de 100 años aquí. Pero aquel tiempo era normal que los jefes, los amos, fueran servidos por sus esclavos. Y lavar los pies es un acto que solo le corresponde a los esclavos. Y Jesús, siendo amo, siendo jefe, toma la posición de esclavo y comienza a lavarle los pies a todos sus discípulos. Y desde luego, Pedro se asusta. Pedro se asusta porque esto es una locura. Pedro se asusta, dice Pedro, el versículo 6, cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: y tú, Señor, mire cómo lo llama, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Ahora le dijo Jesús: no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás. ¿Sabe por qué Pedro lo iba a entender después? Porque después no iba a ser Jesús el que iba a estar lavándole los pies a otro. ¿Sabe quién iba a ser el que iba a estar en esa posición después? Iba a ser Pedro. Y por eso le dijo Jesús: lo que no entiendes ahora, lo entenderás después, porque estas cosas y otras peores tendrás que estar dispuesto a hacer por tus hermanos. Dice el verso 8, no protestó Pedro. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Y le dijo Jesús: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo en el reino. Entonces, Señor, no me laves solo los pies, dijo Pedro, láveme también la cabeza. Hermanos, para servir a los demás tenemos que estar dispuestos a despojarnos de nosotros, a despojar de lo que tenemos, a despojarnos de lo que tenemos, a quitarle el amor a lo que tenemos y a bajarnos de esa postura de lo alto, de arriba, para venir a estar abajo. Si no, cualquier cosa que hagamos por los demás nos traerá sufrimiento, nos traerá dolor. Pero cuando sabemos que no lo hacemos por una recompensa, porque entonces dejaría de ser gracia y sería un salario, porque si usted sirve pensando en que por el servicio, por lo que usted hace, va a recibir, entonces deja de ser un regalo y se convierte en un salario. ¿Sí? Y ese es el error que tienen muchas iglesias. Porque creen que porque pasan horas y hacen esto, hacen lo otro, hacen aquí, hacen allá, creen que por eso van a recibir. Entonces ya no deja de ser gracia y se convierte en un salario. El Señor les va a devengar todas las horas que han pasado ayunando, orando y cantando. Eso es un salario, eso no es gracia. El Señor no tiene por qué, no tiene la obligación de pagarme a mí por lo que hago. El Señor incluso ya me pagó sin haber hecho absolutamente nada. Sin hacer nada, el Señor me lo pagó todo. Entonces, como entiendo que el Señor me lo pagó todo, ¿saben qué es lo que me queda? Darle gracias. Y por la gracia que siento en mi corazón, la gratitud que siento en mi corazón, entonces le sirvo a cada uno de ustedes. Porque entiendo que Jesús ya me pagó.
Yo no merecía, hermano, estar aquí. Y Jesús me lo pagó. Me pagó mis culpas. Se puso en mi lugar. Un lugar que yo merecía. Pero lo tomó. Y como ya lo tomó, entonces ya está saldada la deuda. Ahora les sirvo a ustedes, porque entiendo que ya el Señor me sirvió a mí. Pero no porque espere algo a cambio por eso. No espero algo a cambio del Señor, y mucho menos de ustedes. No espero nada a cambio de ustedes. Lo que espero únicamente es que el Señor vea que mi corazón se siente agradecido y que por eso le sirvo. Por lo general, hermanos, para terminar el servicio es algo que se hace al revés. El servicio siempre se hace del siervo a su amo, pero nunca el servicio viene del amo al siervo. Pero en la ética de Jesús, eso está al revés. Si nosotros queremos ser grandes en el reino de los cielos, tenemos que bajarnos de esa posición y venir a estar abajo. Y entonces la recompensa será esa gloria que Jesús ha prometido para los humildes. Si algún mérito hay en servir, si se puede hablar de mérito, aparece cuando hacemos las cosas como Jesús las hizo. Si alguno de ustedes quiere tener honores en el reino de los cielos, debe convertirse primero en un servidor de sus hermanos. Es decir, debe estar dispuesto en primer lugar a negarse a sí mismo, en segundo lugar a despojarse de lo que tiene, y en tercer lugar a abandonar su posición de orgullo, de gloria, de honor, esa posición de arriba, y venir a estar en la posición de abajo, donde está la humildad. Lógicamente, la base de esta posición siempre va a ser el amor puro y desinteresado que Jesús mostró por nosotros en la cruz. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Templa tu corazón, alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de mechas y dolor. Canta el amor